es una línea, Inner Glow tiene una línea de shot que tiene una especificación para diferentes partes del cuerpo. Tenemos el Immune Booster, que es la estrella, vamos a llamarle así, para fortalecer tu sistema, y tenemos el Liver Clean para el hígado, y tenemos la línea de jugos verdes para tu detox de tu cuerpo, de tu sistema digestivo, y me he familiarizado en ir a eventos, miedo, romper patrones. También he creado una plataforma en mi Instagram de crear una comunidad que me reconozca, hablando orgánicamente de lo bueno que te puede hacer cuidar de ti de adentro hacia afuera, que ese es el lema de Inner Glow. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este podcast lo ven todos los emprendedores, empresarios, visionarios, personas con idea de negocios para saber qué deben hacer y qué no deben hacer a la hora de ejercer sus emprendimientos o sus empresas. El día de hoy tenemos una emprendedora porque es una marca que es relativamente nueva, pero que la forma de llevarla es algo que yo sé que muchas personas ya han visto algo parecido, pero no como el de ella. Tenemos con nosotros a Jaycee. Jaycee, ¿cómo estás? Hola Indira, me siento muy bien, muy agradecida, estoy feliz y un poco nerviosa. Señores, miren, Jaycee es la fundadora de una marca llamada Inner Glow Shot. ¿Qué es esto? No son más que unos shots de... Uno le dice normalmente jugos, pero vamos a decirle que son como zumos, extractos de diferentes hierbas, vegetales y demás, que ayudan con esas vitaminas que nosotros, por ejemplo, los bariátricos nos hacen falta. Y los que no son bariátricos también le hacen falta. Y ella nos trae esta marca que es hermosísima desde el logo, por cierto. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención cómo se ve tu marca, cómo se vislumbra. Pero cuéntame un poco, antes de Jaycee, ¿quién es Jaycee Martínez? ¿Jaycee Martínez, segundo apellido? Rodríguez. Rodríguez. Que hay que decirle los dos apellidos, señor. Claro que sí. Gracias por esa introducción. Sí, Jaycee es una chica dominicana, inmigrante, que tiene 7 años en el país y me encanta. Soy una persona visionaria, emprendedora, trabajadora, muy risueña, soy muy friendly y me gusta mucho compartir y conectar con las personas y así. ¿De dónde surge? ¿Qué te llegó así como que a la mente para crear esta línea de la gente le dice jugo, vamos a decirle jugos, aunque vean lo que es? Pero en verdad son shots. Inner Glow nace de una necesidad personal. Desde el 2022 me enfermo mucho, o sea, mi sistema inmune muy débil, todo tipo de cambio climático me afectaba bastante y empecé a crear una fórmula en mi casa, desde mi cocina, buscando ingredientes naturales que me pudieran ayudar. De ahí nace Inner Glow y llevo un tiempo consumiéndolo, compartiéndolo en mis redes sociales y empecé a compartirlo con mis familiares, con mis amigos cercanos. Cuando una persona en mi círculo estaba enferma, se recordaba de mí y me decía, tengo que subir mis defensas, dime, ¿me puedes prepararlo? Y así empecé, así. ¿Cuál es la filosofía detrás de esta marca? O sea, ¿por qué este nombre? Inner Glow es brillo interior y todo lo que tiene que ser como de cuidarte de adentro hacia afuera se refleja cuando ya tú tienes una alimentación balanceada, cuando ya tú cuidas de tus diferentes sistemas, cuando cuidas tu salud, se refleja en todo lo que haces, se te nota mucho también físicamente, en tu pelo, en la piel. Y Inner Glow viene de ahí, de ese brillo interior que se refleja.
Bueno, yo estuve en un evento recientemente y varias personas que lo estaban probando. Yo no lo había probado, no lo había visto realmente, la marca. Y me decían, tienes que probar esto, Indira. Tú tienes que, mira, este es el mejor. Todo el mundo me dijo que uno diferente era el mejor. O sea, que parece que le gusta todo a la gente. Ay, gracias, porque gracias. había gente que me decía, el amarillito. Otros me decían, el rojito. O sea, yo no sabía cuál iba a probar primero. ¿Cómo has manejado tú esta parte de marketing? Que la gente te reconozca, que por ejemplo en ese evento varias personas sabían de tu marca y me decían cuál era el mejor. ¿Cómo lo manejas? Bueno, empecé es una línea, Ineglow tiene una línea de shot que tiene una especificación para diferentes partes del cuerpo. Tenemos el Immune Booster, que es la estrella, vamos a llamarle así, para fortalecer tu sistema. Y tenemos el Liver Clean para el hígado, y tenemos la línea de jugos verdes para tu detox de tu cuerpo, de tu sistema digestivo. Y me he familiarizado en ir a eventos, miedo, romper patrones. También he creado una plataforma en mi Instagram de crear una comunidad que me reconozca, hablando orgánicamente de lo bueno que te puede hacer cuidar de ti de adentro hacia afuera, que ese es el lema de Innerglow. Y así he ido creando una comunidad que me ha dado a conocer, gracias a Dios, para hablando de bienestar y llevándolo en eventos, actividades, como en buen dominicano, en el joseo. Claro, de boca en boca, de boca en boca. Sabes que este tipo de productos es muy conocido, pero el que sean en shot es algo que a mí le veo la diferenciación en tu marca, porque muchas personas venden los famosos de 16 onzas, que lo estamos viendo ahí, pero ¿de dónde te surge hacer entonces los shots y que enviar el vasito para que se tomen el shot? O sea, ¿cómo vino eso? Lo hice porque es como una propuesta como más cómoda para mí y para el cliente. Dije, déjame experimentar de esta forma, y es súper útil. Y cuando le doy, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, tengo una vida muy rápida, y le hago su paquete de los shots, que son 2 onzas individuales, que tú puedes, tu shot to go, como yo le digo. Ahí resuelven su problema y se lo lleva. Y también tenemos la versión de los de 16 onzas, que tú lo tienes en tu casa y te regalo el shot, un shot de 2 onzas para que te lo tomes todos los días en la mañana. Súper práctico, eso es bienestar práctico, prácticamente Innerglow es un bienestar práctico. O sea, vamos a imaginarnos, el shot tú lo envías, vamos a imaginar que sea una semana. Entonces yo me levanto en la mañana tranquilamente, voy a mi nevera, lo muevo, me imagino. Claro, se agita. Y me tomo mi shot y listo. Ya tengo todo lo que necesito para en cuanto a vitaminas, lo tengo en este shot. En ese shot. Y se pueden tomar de dos diferentes, por ejemplo, el rojo y el amarillo, ¿se puede tomar en la mañana? Sí. o cómo manejan eso? Sí, lo puedes balancear. Puedes tomarlo en ayuna, puedes tomar el Immune Booster, el de zanahoria en la mañana, y también puedes tomar el Liver Clean 2 horas después. Pero perfecto. Entonces, el detox, que lo veo desde aquí, que es el verde, ¿ese cómo funciona? ¿También como shot o hay que tomárselo todo? No, ese es un paquete semanal que funciona para tomar 8 onzas diarias, todos los días en la mañana, en ayunas. Yo digo en ayunas porque así tu cuerpo absorbe más rápido todos los nutrientes y te sostiene más. Entonces son para tomar 8 onzas diarias. ¿Cómo decidiste tú los productos que ibas a poner en cada uno de estos shots? Porque los consumo, tenía la necesidad, y lo que hice fue compartirlo. A la hora de que yo vi que eran bien para mí, ya yo tengo 2 años consumiéndolo y más, dije, esto hay que compartirlo, si es bueno para mí, es bueno para todo el mundo, y por eso decidí crear un emprendimiento donde me lleve a crear una comunidad de bienestar. ¿Tienen algún tipo de preservantes o algo? Totalmente naturales, son shot cold pressed, que con todos sus ingredientes frescos, eso es ahí, del ingrediente a la botella. Muy bien. Bueno, nada más tienen que entrar a tu Instagram para que te vean ahí haciendo tus cosas, porque yo lo vi. Yo lo vi. Te vi incluso haciendo ejercicio y tomándote primero tu shot. O sea que eso le da también esa humanización a la marca. Cuando decidiste emprender esto, ¿cuál fue tu mayor reto? Mi mayor reto emprendiendo ha sido comunicarme, romper el miedo. Estoy haciendo muchas cosas nuevas por primera vez,
y estoy rompiendo el miedo y confiar en mí, creer en mí porque no es lo mismo cuando tú lo haces para ti a cuando tú empiezas a quererlo compartir con otras personas y tú tienes que romper el miedo de que sí, convencerte, decirte todos los días, sí, tú puedes y es bueno para otra persona, ¿por qué no compartirlo? Y también ver que tenemos que ser como, así como que a palabras necias oídos sordos, porque siempre va a aparecer alguien que te va a decir, ay no, pero ya de eso hay mucho en el mercado, pero mucha gente hace jugo, pero yo mejor lo hago en mi casa, pero todas esas cosas que le llegan a uno, esas opiniones, obviarlas, no hacerles caso y seguir detrás del sueño que tengas. Exacto. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Todas las que mencionaste me han pasado. Entonces yo siempre digo, vivimos en un país que es muy rápido. Si yo te puedo resolver un problema y una solución, ya yo tengo el mío, ya ese es mi cliente, claro. Yo te lo puedo resolver el problema. No pasa nada. Bueno, nosotras estuvimos conversando en el día de ayer ya off the record y yo le decía a ella que a mí me gusta mucho lo que es natural. Yo tengo mi extractor en mi casa. Yo puedo ponerme a hacer los shots, que incluso los hago. Pero si alguien me resuelve la vida con eso, mi amor, yo soy feliz. Pasa con todos. Es así, por eso hay mucho tipo de diferentes negocios y muchos productos diferentes, porque la vida va muy rápido y estamos aquí para resolver el problema. Eso es, traer solución. Estamos trayendo solución. Así es. ¿Dónde ves tú la marca en, no sé, 5 años? La veo grande con su propio Inner Glow Shot, Inner Glow Bar, un Juice Bar. Lo veo también llevando bienestar a miles de hogares. La veo que las personas haciendo su pedido a través de un online, que podamos avanzar en esa línea, que tengamos diferentes puntos de distribución, diferentes juice bar en todos los Estados Dios Unidos. Mío, ella se emociona, señores, ya lo está diciendo, está diciendo como con ese deseo. Lo estoy viendo. Yo de verdad, cuando lo dijiste, me lo imaginé. Qué sé yo, en los salad bar también pueden estar los productos. O sea, hay un gran mercado con este tipo de productos que tú tienes. Sí, yo estoy con los shots, pero yo tengo, por ejemplo, cursos de nutrición. Yo he aprendido bastante de lo que es llevar un balance entre lo fit y lo fat, como yo le digo. Sea trabajar diferentes tipos de postres saludables, desayunos saludables. Y sí, lo que lo he implementado en mí y me gustaría, pero primero un pasito, vamos así dando nuestro step babies. Así mismo. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que tenga hasta esa misma idea de negocio? Porque hay mercado para todos, señores, y el pastel es grandísimo. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera emprender y que tal vez le hayan dicho todo eso que te han dicho a ti también, como hay muchas cosas de esas, ya hay demasiado en el mercado? ¿Qué le dirías tú? Bueno, lo primero que yo diría, buscar de Dios y si tienes la idea, tener el valor de sacarla adelante, tener el valor de enfrentarte, la valentía de pararte en el espejo y decir yo puedo, y ir detrás de tu mercado. No le va a gustar a todo el mundo, no todo le gusta a todo el mundo, yo no consumo todo, pero sí voy detrás de mi mercado, voy detrás de una comunidad que me apoye y seguir, asociarte con un círculo de una comunidad que también vaya alineada a eso, porque en mi caso, cuando tú vienes de un círculo que nadie está emprendiendo, que tú estás haciendo muchas cosas nuevas, que tú estás mejorando, tienes que saber que van a llegar muchas distracciones, y tienes que enfocarte porque recuerda siempre por qué empezaste, recordar siempre por qué empezaste y enfocarte. Sabes que eso es lo más importante. Cuando vamos a hacer un emprendimiento, un negocio, a lanzarse en lo que sea, deben tener muy claro el porqué. Y no debe ser solo por ganar dinero. Un porqué real de por qué voy a hacer este negocio, por qué voy a hacer este producto, qué beneficios le trae esto a la gente. O sea, no solamente cuánto me van a pagar por hacerlo, sino ¿cuál es el beneficio que esa persona va a tener al adquirir mi producto? ¿Por qué es muy importante tener eso claro? Porque cuando te llegue la primera situación, el primer problema, la primera persona que te diga una cosa descompuesta,
tú vas a recordar ese por qué y vas a seguir. Claro, y eso va a venir, o sea, el resultado va a venir, los clientes van a llegar, tú tienes que seguir, pero con valentía y saber el por qué, tu por qué y por qué empezaste. Eso es lo que yo siempre me digo, mi por qué y por qué empecé. Así es. ¿Y por qué empezaste? Empecé por la necesidad. Yo tengo una historia de que siempre que he estado aquí he tenido 2 trabajos y yo estaba buscando una solución a mi segundo trabajo. Siempre un extra. Aquí siempre veo que nosotros los latinos tenemos 2 trabajos y yo tenía el principal y el extra. Y yo estaba buscando una solución a eso. Y gracias a Dios he trabajado muy fuerte para que mi emprendimiento pueda darme lo que ese trabajo me daba en ese momento. Amén. Y Gracias. así seguirá siendo, así va a seguir siendo y vamos a estar viendo esa marca tuya en todos esos lugares y en esos puntos y en esos shops y en todos lados. Amén, en todos lados. amén, Yo sé que así amén, será. amén. Así será y lo vamos a decretar así con Papá Dios por delante, Amén. porque sin Él nada. Nadie se va de mi mesa de trabajo sin decirme 3 secretos. Esos 3 secretos necesariamente no tienen que ser secretos, porque la gente se asusta y dice, ¿cómo yo voy a decir mi secreto? No. Pueden ser 3 palabras, 3 frases, 3 cosas con las que te identifiques que te han convertido en la mujer de hoy día. Salir de la zona de confort, hacer muchas cosas por primera vez para romper el miedo, disciplina y buscar de Dios y crear una comunidad que te apoye. Sí, a veces queremos clientes, si no es cliente, es comunidad. Va a llegar. Comunidad. Yo digo que en este tiempo de inteligencia artificial queremos ver más rostros humanos. Entonces queremos siempre estar como en ese contacto, en esa cercanía. Jaycee, gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias a ti, Indira, por la oportunidad. Gracias. ¿Dónde conseguimos esto? Claro, estamos ubicados en el Bronx, pueden recordar, estamos por pick-up y punto de entrega. Nos ponemos en contacto, voy a dejar mis redes sociales, me pueden encontrar como Soy Lifit, es mi página personal, y Inner Glow Shot, donde pueden encontrar todo tipo de información de bienestar para nutrir tu interior y brillar al exterior. Ay, pero Dios mío, con eslogan y todo, Claro. señores, para que después nos digan eslogan y todo. ¿Cómo fue? Dime otra vez el eslogan. Nutre tu interior para que brille al exterior. Muy bien, y eso es cierto, porque reflejamos lo que tenemos dentro. Amén, así es. Así mismo es. Señores, no tengo más nada que decirle, más que gracias por haber estado en este episodio junto a nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, sea como Indira Báez CEO, que es la mía personal, o la del podcast Secretos CEO, o en CEO Talks, en la que usted quiera que tenga este hermoso rostro. Síganos. Comparta los episodios de nuestro podcast. Si nos estás viendo a través de la pantalla, a través del televisor, gracias por seguirnos día a día en estos episodios. Si nos ves a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Comenta y comparte. Y si nos estás escuchando por Apple Podcast o Spotify, también viendo porque ya se ponen los videos. Recuerda también suscribirte por allá y compartir nuestros episodios. Nosotros nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Secretos CEO. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.